Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de un libro con mucha información para debatir. El libro es Lobo u Oveja. Lo primero que encontramos, obviamente, es la portada y pues de por sí empezó como muy debatible, muy polémica, porque la vemos y tú, por ejemplo, yo me imaginé otra cosa. No sé ustedes qué piensan. Pues yo creo que esta portada habla sobre, al principio pensé que hablaba sobre la hipocresía de muchas personas, que aunque por dentro si fuera gente pecaminosa y todo, por fuera demostraban ser santos. Y así pasa con muchas otras personas, pero en realidad el contexto es sobre las naturalezas que tenemos. Bueno, en mi opinión, en la portada no me parece que haya sido una buena idea colocar un lobo y una oveja disfrazada de lobo y en la parte de atrás un lobo disfrazado de oveja, ya que no tendría mucho sentido pensar que una persona que es buena está tratando de ser mala. Entonces no le veo mucho sentido, sobre todo en lo que trata el libro en realidad. Pues la verdad, yo pensé que cuando vi el libro, yo dije, uy, va a ser un libro súper bacano, así como que, digamos que hay gente, o pues habemos, de pronto también yo y no sé, habemos gente que pensamos que lo hacemos bien, pero leyendo el libro nos diéramos cuenta de que, uy, no, estoy fallando en muchas cosas, así como que fuera un choque de realidad bien duro para la gente. Ajá. Pero no fue, y yo quedé decepcionada. Sí, porque las dos naturalezas es algo que pues no tiene mucho sentido, como dijo Sara, sobre lo de que una persona que tuviera una naturaleza de Dios por dentro estuviera actuando con una naturaleza pecaminosa por fuera, o al contrario. Bueno, lo de que la naturaleza pecaminosa la tenemos por dentro muchas veces, pero no tiene sentido muchas cosas. Y eso de la naturaleza pecaminosa y la naturaleza buena que vive dentro de nosotros no me parece que tenga mucho sentido, porque muchas veces cuando nos volvemos cristianos dejamos a un lado esas cosas que nos gustaban cuando vivíamos en pecado. Ajá, exactamente, estoy de acuerdo con ustedes de que pudo haber sido una portada diferente, pero igual. Vamos a adentrarnos más a cada uno de los capítulos del libro. Bueno, entonces nos encontramos con el contenido y el primer capítulo se llama En la iglesia y perdido y habla de cuando tú estás en la iglesia, así como el joven rico, ¿se acuerdan de ese que cumplía todos los mandamientos y así? Pero que en realidad no amaba a Dios, como que sentir que estás en la iglesia cumpliendo todas las normas, pero no sentir ese deseo de hacerlo por tu bien, sino porque te enseñaron eso, te dijeron que eso era lo que estaba bien. Muchas veces pensamos, o no sé qué piensen ustedes, de que si cumplimos las reglas y las normas al pie de la letra vamos a ser salvos, pero en realidad lo que nos hace salvos es conocer a Dios. Claro que no sé si se dieron cuenta que en una de las partes del capítulo se contradecía un poco, ya que decía que nosotros podemos amar a Dios. Nosotros no podemos amar a Dios sin cumplir las normas, pero no solamente cumpliendo las normas podemos amar a Dios. Es algo muy contradictorio, pero que nos deja una gran enseñanza. ¿Tú qué piensas, Dana? Pues yo creo que esto tiene mucha relación con el siguiente capítulo, que habla sobre lo amas tanto como Él te ama, porque aunque la salvación no es por normas, nosotros tenemos que demostrar ese amor, y en general con otras personas siempre se demuestra el amor, actuando bien con ellos, dándoles cariño, preocupándote por ellos y queriendo pasar tiempo con ellos. Y así tenemos que hacer con Dios, tenemos que tener comunión con Él y también hacer cosas para su agrado, claramente, porque solamente, o sea, una persona quiere estar con otra persona que lo trate bien, y esa es la realidad. Uh-huh. Bueno, y ahí entramos en la parte de cómo demostrarle ese amor a Dios, o sea, cómo puedo hacer para sentirlo y mostrárselo, y pues empiezas a hablar ya de lo que sería más bien incluyendo la portada con las dos naturalezas, que nos hablan de que por naturaleza humana, por ser de carne y hueso, tenemos algo que se llama la naturaleza pecaminosa, y aquí lo representan con un lobito. Y cuando tú te bautizas en Cristo, así, crees y adquieres la naturaleza divina, que es como la ovejita, por decirlo así. Sí. Entonces se trata de luchar contra esas naturalezas, como distinguirlas, como, bueno, ¿y qué puedo hacer yo si ya están las dos ahí? ¿Cómo hago que unas, cómo guío solo una si tengo las dos metidas? ¿Qué hago?
Exactamente. Digamos que lo que podemos hacer es, las naturalezas van a estar siempre con nosotros. No podemos alejar a la naturaleza del lobo ni a la naturaleza de la oveja por completo. Lo que podemos hacer es ¿cómo podría decirlo? ¿Cómo? Sí, como alimentar una, como decía en el libro, alimentar una y a la otra dejarla morir de hambre. Como un ejemplo, a la naturaleza de la oveja, que es la naturaleza buena, debemos alimentarla, orando, queriendo a Dios, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a mejorar nuestra relación con Él. Y la naturaleza del lobo, dejar atrás todo lo que hacíamos antes de convertirnos al cristianismo, antes de amarlo a Él, antes de todas esas cosas, dejarlas atrás. Y así esa naturaleza no se va a seguir alimentando, por así decirlo. ¿Y tú qué piensas? Pues yo pienso que es una realidad, solamente que hay algo que nos habla, por ejemplo, el capítulo siguiente sobre ¿quieres vencer a tu enemigo? Y nos habla sobre a veces lo difícil que es vencer al enemigo, porque él muchas veces se mete en nuestra mente. Él se mete en nuestra mente y hace que pensemos cosas que no debemos pensar, hace que queramos cosas que no debemos querer. Muchas veces nos hace querer mirar atrás, mirar nuestro pasado, mirar nuestra vida en la que nos apartamos de Dios y todo el tema. Pero pues debemos también aprender a manejarlo, pedirle a Dios que quite de nuestra mente todas esas ideas que solamente nos van a llevar a volver a ese camino y hacer que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del lobo, reine sobre nosotros, y eso no debe ser así. Bueno, entonces ahí entramos a un conflicto muy grande, que es, por ejemplo, como nos dice Sara, que dejar totalmente tu pasado, eso es algo muy difícil y podría decirte que casi imposible, porque es algo que tú tienes dentro. Entonces ahí empieza otro capítulo que es Eres Perfecto, que nos cuenta cómo Abraham, cómo David se consideraban hombres perfectos, y tú me vas a decir, pero si David mató a un man solo para quedarse con la esposa. Sí, pero ellos se les consideraba perfectos porque cuando aún así pecaron, se arrepintieron de esto. El punto aquí es arrepentirse. Entonces digamos que tú vas súper bien y no se recaes en un pecado. Lo importante es que salgas de ese pecado otra vez y vuelvas a seguir con Dios. Como que a pesar de que te caigas muchas veces, nunca soltar la mano del Padre. Ajá. Una de las cosas que les quería preguntar, hablando un poco del tema anterior, es sobre ese lapso de tiempo que tenemos para que el pecado pueda actuar en nosotros, esos 3 minutos que mencionaba en el libro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que en un lapso de 3 minutos de verdad vamos a hacer la tentación puede dar fruto en nosotros, o necesitamos más, necesitamos menos? Pues yo creo que sí, hay muchas personas que en ese lapso, bueno, depende de lo que estés pensando. Ajá. Y lo que quieras hacer, porque bueno, si en tu corazón, en ese lapso de 3 minutos, quieres matar a alguien, estás diciendo, ay no, esa persona quiero que se destruya y que se aleje de toda mi vida y desearle todo el mal, pues ahí sí estás pecando. Pero cosas como... Cosas que piensas. Sí, cosas como, por ejemplo, para mí, yo sé que la ansiedad o pensar cosas suicidas o algo así está mal, porque es un pecado muy grande lo del suicidio, todo eso. Yo sé que hay muchas personas que no pueden evitarlo porque es la ansiedad que está en ellos, pero con Dios sí se puede evitar, solamente que esas personas para ellos es muy difícil evitar pensar eso y lo piensan todo el tiempo. Sí, y además porque en ese tipo de cosas no es un lapso tanto de 3 minutos, y estoy de acuerdo con lo que dice el libro, pero en una parte no. Porque hay pecados o hay pensamientos, sobre todo en los que no se demora demasiado tiempo en pensar, ¿será que lo hago? ¿Será que lo hago? Como eso que hablabas de cuando las personas como que entran en depresión y todo eso. Es mucho tiempo que nosotros llevamos eso en la cabeza y cosas que nos pueden ir como matando, por así decirlo, poco a poco. Bueno, y ya saliéndonos un poquito de las tentaciones, lo siguiente es que cuando tú ya logras superar las tentaciones, logras mantener un equilibrio entre las naturalezas, la pecaminosa y la divina, tú puedes empezar a cuestionarte, ¿será que estoy listo para contar la palabra de Dios? ¿Será que estoy listo para mostrarle a los demás? Porque yo no me quiero quedar solo con esto yo, sino que quiero que todos se salven. Entonces, en el libro nos cuenta un ejemplo que es como muy
parecido a cómo se contaría la palabra de Dios para saber que estás listo. Por ejemplo, cuando tú tienes novio o novia y estás enamorado y estás súper feliz y quieres en cualquier conversación meter y mi novio y mi novia dijo que, pues porque de verdad quieres que todo el mundo lo sepa, como que publicarlo en todas partes. Pero, ¿qué pasa si estás en una relación con alguien que no estás muy seguro? Como que tratas de mantenerlo en secreto. Sí, como que no te sientes muy bien, como que te da pena, como que, ajá, sí, más o menos. Le dices, ¿ustedes son novios? Pues, más o menos. Entonces, para saber que estás listo y para contarlo, el amor que tienes hacia Dios y su palabra, es el día que sientas tanto amor que no lo puedas contener, que quieras hablar de Él en cada cosa que se te presente, como que tú siempre quieres hablar de Él y quieres que los demás sepan, así como con tu novio, con tu novia, y si te da vergüenza, y si no quieres, tienes que revisar cómo está tu relación, y si estás en una relación con alguien que no quieres realmente, y aprender a quererlo realmente. Ajá, total. Sí, exactamente. Eso viene mucho con el tema de que a veces sí nosotros amamos a Dios, lo queremos demasiado, pero cuando al momento de hablar con Él no es una comunicación muy fuerte, sino que se vuelve como una rutina, siempre la misma oración en la mañana, la misma oración en la tarde, la misma oración en el día, cada que comemos, cada que salimos, cada que llegamos a algún lado, siempre es lo mismo. Dios, ayúdame, gracias por este día y no sé qué. Todo eso se vuelve muy rutinario y pues sí, lo amamos, se lo contamos a los demás, que lo amo, que lo adoro, pero en realidad no tenemos esa conversación como cuando hablamos con nuestros amigos, ¿cierto? Que es como una conversación más amplia y de hola, ¿cómo estás? Pero con Dios se vuelve algo muy rutinario, como algo muy al pie de la letra y no nos cambiamos de ahí. Sí, tiene mucho sentido y también está muy ligado con que si tú no sabes orar, si tú mantienes la oración, también está muy ligado con lo de leer la Biblia, porque si tú no puedes ni siquiera orar con unos, no sé, 10 minutos o 5 minutos, entonces, ¿cómo vas a mantener leer la Biblia? Y también leer la Biblia es algo muy importante para hablar de su palabra, para hablar de Él, porque si no lo conoces, ¿cómo vas a hablar de Él? Entonces es muy importante que debemos leer la Biblia y aunque muchas veces nos va a dar pereza porque no estamos acostumbrados a tener ese tiempo de intimidad con Dios, pues, ay, perdón, entonces debemos aprender a sacar esos momentos en el día, si sea solamente 10 minutos, pero conocer a Dios, porque no puedes hablar de alguien que no conoces. Bueno, y chicas, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando ustedes cometen, digamos, un pecado, caen en alguna tentación, ustedes creen que su conciencia les habla? ¿Ustedes creen que cuando, digamos, cometen algún error o caen en pecado, sienten que como algo les incomoda, que se sienten apagadas, se sienten tristes? ¿Ustedes lo sienten así? Sí, total. Sí, a veces inmediatamente, como que acabas de decir algo y ya, O de hecho hasta antes de hacerlo, es como que ya te sientes culpable. Ajá. Y lo peor es que me enojo más yo, ay, ¿sí ve? Sí, como que uno cae en cuenta de lo que hizo y se siente muy mal por eso. Total, a veces es incontrolable porque desde el hecho de pensarlo ya te sientes culpable de decir, no, yo como pude pensar siquiera en eso, o sea, Ajá. pero pues supongo que tú sabes cómo es relevante en nuestras vidas. Exactamente, digamos que cuando la conciencia nos habla y nos dice que nos da como, no sé si ustedes han sentido como esa cosita en el corazón, como una incomodidad, como de, Dios mío, ¿por qué hice eso? Y uno se siente muy mal. Ahí es donde viene el arrepentimiento. Nos pueden tentar de muchas formas, pero la idea es no caer en esto. Totalmente. Y bueno, Dan. Y hay algo sobre eso de que tal vez podemos caer en tentación y todo, pero hay un regalo que Dios nos dio. Y es un regalo que muchas veces es inmerecido, a pesar de tener esa naturaleza pecaminosa que tuvimos de hecho desde la creación. Igualmente es
algo que nosotros debemos controlar, y Dios nos dio el regalo de Jesucristo y la salvación inmerecida, que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa nos dio al Espíritu Santo, que es una naturaleza divina que nos ayuda a evitar caer en esas tentaciones, y a evitar caer en esas naturalezas y evitar caer en esos pensamientos. Gracias a Dios y su amor. Bueno, niñas, yo creo que irnos despidiendo, y muchas gracias por escuchar nuestro podcast sobre el libro Lobo u Oveja de Alejandro Bullón. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hermanita.